Les invito en esta noche a abrir sus Biblias. Vamos a leer la palabra en San Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23. Leemos palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Padre, en esta noche te damos infinitamente gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra, Padre precioso. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos tu palabra, papá lindo. Te damos gracias porque ella es la profética más segura, a la cual hacemos bien en obedecer. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Vemos en el versículo 21 que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice, aquí surge como una pregunta. No todo el que me dice. Entonces nosotros nos preguntaremos el por qué no entraremos al reino de los cielos, ¿cierto? Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿qué nos impide entrar al reino de los cielos? El vivir una vida falsa, el vivir una vida de doble ánimo. Eso es lo que nos impide ir al reino de los cielos. Vivir una vida como nosotros creemos, que se puede vivir conforme a mis pensamientos y no conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que nos impide ir al reino de los cielos. Pero dice que el que hace la voluntad del Padre, ese es el que va al reino de los cielos. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria de cada uno de nosotros, de actuar conforme a la voluntad divina. Es someterme a Dios, es someterme a sus palabras, a sus 10 mandamientos, a lo que Él me ordena y me enseña a través de su palabra. Es hablar siempre la verdad, pues en Él no hay mentira. Él es justo porque en Él no hay injusticia. Amando todo lo que Él ama y aborreciendo todo lo que Él aborrece. Eso es lo que nos lleva al reino de los cielos, amando lo que Él ama y aborreciendo lo que Él aborrece, obedeciendo a su palabra. El Padre, nuestro Padre Dios, es sin fin y es eterno. Él es perfectamente justo y Él es misericordioso. Nuestro Dios es bondadoso y solo quiere lo mejor para nosotros. El Padre Celestial es amor. En el versículo 22 vemos que dice: muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Hicimos muchos milagros, ¿cierto? Pero ¿qué dice Romanos 11:29? Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Estas personas conocieron la verdad, empezaron a seguir a Cristo, a obedecerle, pero tal vez por causa de su conocimiento humanamente, se terminaron desviándose de la verdad y empezaron a pensar humanamente y a hacer cosas conforme a la voluntad de ellos. Por eso Proverbios 3:7 dice que no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, ¿qué pasa? Para estas personas empezaron a ser sabios en su propia opinión, pero como nos enseñó Romanos 11:29,
que los dones y talentos son irrevocables. Muchas veces las personas siguen viniendo a una iglesia, pero ya no se someten a la palabra de Dios, ya no obedecen a los preceptos de Dios, sino a lo que ellos humanamente les parece. Siguieron hablando de Dios, pero bajo sus pensamientos humanos. Entonces tenemos que tener cuidado de eso, de que nosotros tenemos que dar testimonio. Nosotros tenemos que dar testimonio donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, porque dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Había una mujer que ella iba a una iglesia, pero esta mujer en su forma de actuar, de ser, de vestir, no mostraba ser hija de Dios. ¿Y esto por qué pasa? Porque quieren traer a la iglesia el mundo. Y recuerde que nosotros aquí en la iglesia estamos es para ir afuera, a sorprender al mundo, a predicar la palabra de Cristo. No que el mundo venga aquí a nosotros y nosotros imitarlos a ellos. Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Y por causa del pecado y de la desobediencia es cuando el Señor Jesucristo les dice en el versículo 23 que dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La Biblia también nos dice que Satanás se disfraza de luz. Es por eso que el Señor Jesucristo dice claramente en el versículo 23: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. También vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice: sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que Dios quiere, que seamos santos, que vivamos una vida en santidad. Dice la palabra, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y Dios no quiere, dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Él no quiere que nadie se pierda, aunque a pesar en su palabra dice que apartados de mí, hacedores de maldad, pero el Señor les dice esta palabra por lo mismo y tanto, porque muchos se disfrazan como ángeles de luz, como Satanás se disfrazan. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, tenemos que estarle pidiendo a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé discernimiento para poder entender y ver entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y que Dios sea teniendo misericordia de aquellas personas que llevan una doble vida, una forma de ser en la iglesia y otra afuera, que sea Dios guardándonos de esa doble vida. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos has enseñado y hemos aprendido en esta noche, Padre. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea ministrando a cada uno de nosotros, a todos los que están allí a través de las redes, papá lindo. Que seas tú perdonándonos, papá lindo, porque solo tú sabes si hemos llevado una doble vida, Padre. Te pedimos que nos perdones y que tu Espíritu Santo sea convencido a cada una de las personas que nos ven a través de la red de pecado, justicia y juicio, y que sea tu Espíritu Santo enseñándonos a amar todo lo que tú amas y aborrecer todo lo que tú aborreces. Dios les bendiga.